replicable, que tus hijos puedan hacerlo también, que tus nietos, que tus bisnietos, que tus vecinos puedan replicar lo que aprendes aquí o lo que aprendes en tu comunidad cristiana, lo que aprendes en tu iglesia y todo más, para que sea de verdad algo útil el ser cristiano y el estudiar las doctrinas y las cosas de la Biblia. Eh, a ver, recordando también, siempre es bueno decirlo, ¿ah? Eh, yo ya estoy algunos años, soy argentino, pero vivo algunos años en Brasil y vivo actualmente en Brasil. Entonces, eh, siempre me disculpo de antemano, o sea, hay algunas palabras que a veces las voy a pronunciar mal o a veces voy a inventar palabras, ya lo adelanto. A veces me invento algunas palabras y según mi criterio deberían existir porque son buenas. Explican cosas, por así decirlo. Entonces, si no entienden alguna cosa, si pareció medio raro, levanten la mano o pongan en el chat, hermano Samuel, no se dice así, se dice asado. No importa, yo no me ofendo. Estoy aquí también para aprender con ustedes y para recordar muchas cosas. Sí, Marco Antonio dice, sí, desde Toluca, un gusto ver a nuestra clase después de ese, creo que tuvimos sin vernos. Sí, fue un tiempo que no nos vimos. La semana pasada, ya les dije, tuve un problema, no, no fue un problema grave ni nada. Fue un problema familiar, no es un problema, es alguien de mi familia se tuvo que cambiar de casa y necesitó ayuda para cargar la mudanza. Eso es lo que pasó. Entonces fui a ayudar a cargar la mudanza, porque sí, es parte del cristianismo, de ser un buen cristiano, estar dispuesto y disponible a ayudar a las personas que necesitan. Ahí tú me dices, bueno, pero ¿y tu compromiso? Sí, yo tengo el compromiso con ustedes, pero yo creí que iba a terminar más temprano y no pude terminar más temprano. Y ayer estaba de viaje, pero nos encontramos hoy. Espero que no estén ofendidos ni tristes conmigo. Me gustaría mucho que estén de corazón abierto, para que podamos escuchar y ser bendecidos. Eh, yo también, Juan dice, estaba ansioso para volver a la clase. Yo también. Me encanta mucho este cambio de informaciones que tenemos. Vamos entonces, vamos a empezar. De las preguntas que ustedes enviaron, recuerda que fue un día especial donde mandaron muchas preguntas, muchas preguntas. Algunas, la, el, el miércoles retrasado, no el pasado, el retrasado, hablamos sobre el diezmos y las ofrendas. Y es un tema que me pareció importante de que lo trabajemos punto a punto. Entonces, sí, algunos hermanos me mandaron en el WhatsApp, fue bueno, pero faltó una otra pregunta que yo hice, no se preocupen. Entonces, hoy vamos a abordar dos, tres temas, cuatro tal vez, y después voy a poner en el grupo de WhatsApp las respuestas a todas las preguntas que hicieron. Son muchas, son muchas. Entonces ya te adelanto, a veces están en el grupo, están en el grupo de WhatsApp del Instituto Reino y van a llegar bastante informaciones. No te preocupes, no te pongas mal ni triste, que a veces las personas se ponen un poco ansiosas y, voy a salir del grupo porque hay mucho mensaje. Esos muchos mensajes que van a llegar a lo largo de la próxima semana son las respuestas de las preguntas que ustedes hicieron, para que no quede ninguna pregunta sin respuestas. ¿Está bien? Bueno, eh, hoy vamos a empezar por una pregunta que en verdad tiene dos partes. Eh, yo voy a citar a algunos de los hermanos que hicieron esa pregunta. Parte de esa pregunta, quien lo hizo fue la hermana Lili Rodríguez, Fabián Mandraquia o Mandrachia, tal vez sea eso, Mariana también, y otros hermanos que no ponen su nombre porque el nickname del WhatsApp tiene una frase o otra cosa, apenas el número de teléfono, entonces no sabemos el nombre. Otras personas también hicieron preguntas similares, parecidas. La primera parte de la pregunta habla sobre Shabbat, que es el sábado, sobre guardar el sábado. Y noté que algunos hermanos, ni uno ni dos, unos cuatro o cinco, mencionaron el ejemplo de los hermanos adventistas. Capaz que ellos tienen razón, porque los adventistas guardan el sábado y defienden que tienen que guardar el sábado. ¿Y cómo es eso? Tendríamos que guardar también.
Entonces, me pareció curioso que citaron la Iglesia Adventista como chancela, como argumento, como razonamiento, como efectiva defensa de que el sábado tiene que guardarse por causa que los hermanos adventistas lo defienden de esta manera. Entonces, antes de empezar, voy a abrir un paréntesis y vamos a hacer una pequeña reflexión de dónde viene la Iglesia Adventista, para que podamos entender. Y después pasamos para el Shabbat. ¿eh? Eh, ah, la segunda parte de la pregunta. Primero era sobre Shabbat, sobre el sábado, si tenemos que guardar el sábado o no. Y la segunda parte de la pregunta, que las uní porque vamos a defender basados en el mismo texto. Hablaron sobre maldición generacional o maldición hereditaria o alguna cosa así, cuando los hijos pagan por el pecado de sus padres. Entonces, junté esas dos preguntas, esos dos temas, porque vamos a trabajar el mismo texto bíblico para entender esas dos partes, o esos dos temas al final. Bueno, pero había abierto un paréntesis sobre la iglesia adventista. Eh, Recuerden que la iglesia adventista empieza no como una iglesia, empieza como un movimiento de estudio bíblico, eso en 1830 y poco, el siglo XIX. Entonces, un grupo de hermanos de la iglesia, había algunos hermanos de la iglesia bautista, otros de la iglesia metodista, había varios hermanos que se juntaron y empezaron a estudiar la Biblia. En aquella época era muy famoso la escatología, la doctrina de los últimos días, Apocalipsis y todo más. Entonces, en esos estudios bíblicos que ellos empezaron a hacer, fíjate, todavía no existe la iglesia adventista. Existen grupos de hermanos de iglesias diferentes que están discutiendo sobre teología. Más o menos lo que estamos haciendo aquí nosotros ahora. Ustedes son de iglesias y congregaciones y comunidades cristianas diversas, diferentes, y estamos hablando sobre la Biblia. Empezó exactamente así. Y empezó una cosa llamada movimiento adventista. Adventista viene del término advento. ¿Y qué advento era ese? Era la venida del Señor Jesucristo. Entonces empezaron a estudiar y llegaron estudiando las profecías de Daniel y mezcladas con la idea de Apocalipsis también, llegaron a un año. Agarraron las 70 semanas de Daniel, que son días, hicieron un cálculo y llegaron a la conclusión que en 1840 y 45 acabaría esa profecía de Daniel. Luego el Señor Jesucristo volvería a la tierra a buscar su iglesia. Entonces ese grupo empezó a estudiar esas profecías y dijeron, hasta 1840 y poco, Jesús va a venir. Un otro pastor se suma, llamado Samuel, yo me llamo Samuel también, un otro pastor se suma y dice, es en 1844, o sea, tienen un año. Todavía no hay una iglesia, son hermanos que se juntan y empiezan a hablar sobre la Biblia, estudiar y ponen literalidad, o sea, ellos leen las 70 semanas de Daniel y hacen una cuenta matemática y dicen, Jesús va a venir en 1844. Y un otro hermano dijo, iba a venir en agosto de 1844. Bueno, ya sabemos que no vino. Entonces, en 1844 es considerado, y es dicho así, el año de el desapuntamiento, o sea, de la decepción, porque Jesús no vino. ¿Cómo Jesús no vino? El movimiento adventista, el movimiento que decía Jesús iba a venir, no se concretizó. Surgió una profeta llamada Ellen White. La señora Ellen White, ella dice que en verdad las cuentas que ellos hicieron estaba correcta, pero no estaba correcto lo que estaba pasando. Entonces Jesús, según ella, está haciendo un juicio investigativo, o sea, entró en el atrio, el santo de los santos, en el cielo y nos está redimiendo y nos está perdonando a lo largo de 1844 hasta los días de hoy, supuestamente. Entonces, Ellen White entra y ahí empieza lo que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Entonces, de una idea
de que Jesús vendría en un año específico, él no vino. Ellos dicen, no, no es eso lo que la profecía dice algo parecido, ustedes entendieron mal. Y ahí de ahí para adelante, la señora Ellen White escribe muchos libros y la iglesia adventista cree que Ellen White es tan importante cuanto la Biblia sagrada. Y ese es un problema muy serio. Es que nada puede ser equivalente, igualitario, con el mismo peso, con la misma idea que la Biblia sagrada. El canon sagrado, los libros que son inspirados por Dios, van de Génesis a Apocalipsis. Punto. Todo lo que viene después, todos los grandes teólogos que escribieron, las personas que hicieron, desdoblaron, desplegaron cosas para entendermos teología, Calvino, Arminio, N.T. White y todos los grandes teólogos. Ellos interpretan, dan un paso más, construyen una idea de lo que ya fue escrito. No traen nuevas revelaciones. Eso no está en la Biblia y eso no es aceptado por nosotros como cristianos. Entonces la iglesia adventista es una iglesia que cree en las profecías de Ellen White con la misma calidad, con la misma fuerza y con el mismo, con la misma validad que la Biblia sagrada. Para nosotros la Biblia está acá y todas las cosas están abajo. Para la adventista, la Biblia está acá y Ellen White está aquí en equivalencia. O sea, es como que ella es el espíritu de la profecía encarnado. Es así que la iglesia adventista tradicional trata. Claro que a lo largo de muchos años, muchas iglesias adventistas medio que esconden eso, medio que no lo dicen mucho, pero esa es la idea de iglesia adventista del séptimo día. Bueno, yo hice ese paréntesis porque me di cuenta, percibí que algunos hermanos, algunos de ustedes, pusieron cómo la iglesia adventista interpreta. Entonces, empezamos por ahí. Vamos a poner nombre a las cosas y vamos a ajustar, ecualizar quién dice qué dice y qué autoridad tiene para decir lo que dice. Perfecto, perfecto. Vamos. Entonces, vamos a el Shabbat. Para que podamos entender el Shabbat, el sábado, o sea, el mandamiento de guardar el sábado, que tanto los adventistas, cuanto los judíos ortodoxos, cuanto otras iglesias cristianas también dicen que hay que guardar el sábado y no el domingo como normalmente los cristianos acaban guardando. Vamos a hacer una lectura bíblica. Por favor, abran la Biblia en Éxodo capítulo 20. Entonces, la lectura de Éxodo capítulo 20, vamos a trabajar el Shabbat y también vamos a trabajar si hay maldiciones generacionales o maldiciones hereditarias o como algunas personas predican por ahí. Hmm. Éxodo 20, por favor. Yo recuerdo que yo estoy leyendo en la NVI, que es la nueva versión internacional. Normalmente los hermanos de América Latina tienen la Reina Valera, tienen también la King James y algunos usan la NVI. Recuerden que no es una Biblia diferente. Apenas algunas palabras, algunos términos son usados de maneras diferentes, hasta porque el idioma, el español, es un idioma vivo. Todo idioma es idioma vivo. ¿Verdad? O sea, como hablaban nuestros abuelos, es diferente como hablamos hoy. No sé si ya leyeron cuando estaban en la secundaria el Don Quijote de la Mancha. Si tú tomas el Don Quijote de la Mancha con el español de la época que fue escrito, muchas cosas no entiendes. Esa es la cuestión. No es que cambió el español, es que las palabras cayeron en desuso y otras palabras nuevas expresan mejor, nos hacen entender mejor lo que está diciendo el texto. Entonces son esos pequeños detalles. Bueno, Éxodo capítulo 20. A ver si, voy a ver si hay alguna pregunta. Por ahora, no. Perfecto. Bueno, Éxodo capítulo 20. Si lo encontraron, vamos a leer. Recuerden que ya en otras clases pasó lo mismo. Nosotros no pensamos un pedazo de un texto en la parte B del texto. No existe parte B de un texto. No existe parte B de un versículo. El versículo, el capítulo, hace parte de un planteamiento, de un razonamiento, de una idea. Y si tú lo tomas un pedacito, no entiendes de qué se está hablando, cuál es el tema que se está abordando. Entonces, en
Éxodo capítulo 20 empieza así. Dios habló. Entonces, destaquen esto. ¿Quién habló? Dios. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Fue Dios. Yo soy el Señor tu Dios. Versículo 2. Éxodo 20, versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué del Egipto, del país donde eras esclavo. Entonces, Dios está hablando a su pueblo y le está diciendo, mira, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué del Egipto donde tú eras esclavo. ¿Recuerdan cuando vimos las 10 plagas en las clases anteriores? ¿Recuerdan que una familia de unas 70 personas, que eran los hijos de un señor llamado Israel, entran en el Egipto por invitación de su hijo más chico, que era José, y más chico no, el penúltimo, el más chico era Benjamín. Entran en el Egipto y viven en el Egipto 400 años. Cuando salen del Egipto son aproximadamente 2 millones de personas. Y esos 2 millones de personas se van distribuyendo en clans, en grupos familiares, que son las tribus de Israel. Serían los hijos de los hijos de los hijos originales de Israel. Perfecto. Entonces, cuando van al desierto, ellos son un aglomerado gigante de personas, no tenían una religión, no tenían una cultura, no tenían una idea de pueblo, era apenas un montón de personas que van al desierto siguiendo a Moisés en busca de la tierra prometida que el Señor le había prometido a Abraham, a Isaac y después a Jacob, que se llama después Israel. Recuerden que Jacob y Israel es la misma persona. Cuando están en el desierto, Dios empieza a hablarles y decirles qué es lo que Él espera del pueblo de Israel o de este pueblo que le está empezando. Entonces, Él se presenta. Yo soy el Dios, en el versículo 2. Yo soy el Señor, tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Versículo 3. No tengas otros dioses además de mí. Importantísimo. Capítulo 20, versículo 3. No tengas otros dioses además de mí. Te hago una pregunta. ¿Existen otros dioses? No, no existen otros dioses. Dios no está diciendo aquí, solo yo existo, porque a lo largo de la historia, Él se va manifestando, se va apresentando, Él se va mostrando, y en el cautiverio babilónico, muchos y muchos años después, es que ellos llegan a la conclusión de que no existen otros dioses, solo hay un Dios, y ese Dios es el Dios Jehová, o Yahvé, o Jehová, no importa cómo tú lo llames. Entonces, él dice así, oh, no tengas otros dioses además de mí. Recuerden que él está empezando a hacer todo un cambio cultural, un cambio de lo que es correcto y lo que no es correcto. En el Egipto ellos tenían un montón de divinidades, muchos dioses. Él dice, si no tengan otros dioses, además de mí. Versículo 4. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué está diciendo eso? Recuerden que acabaron de salir del Egipto. Eso tiene que quedar muy claro para ti. Acabaron de salir del Egipto, donde recuerden que había una diosa llamada Eket, que era la diosa rana. Después tenías Osiris, tenías Ra, que eran personas mezcladas con cabeza de pájaro, cabeza de chacal. Entonces, esa es la idea que ellos tienen cuando salen del Egipto. Era lo que ellos conocían. No conocían todavía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él se está presentando aquí. Yo soy el Dios que los sacó a ustedes del Egipto donde eran esclavos. Entonces, no tengan otros dioses y no hagan ningún tipo de imagen, ni de cosas que hay en la tierra, ni en el cielo, ni en el agua, ni debajo de la tierra, no importa, no hagan absolutamente nada, ningún tipo de amuleto, ningún tipo de objeto, de persona, para que ustedes no sean idólatras. Esa es la idea. Entonces, versículo 4. No tengas ningún ídolo, ni ninguno que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5. No te inclines delante de ellos ni los adores. ¿Está hablando de qué? No te inclines delante de esas imágenes, de esas figuras que las personas hacen con cabeza de chacal,
con cuerpo de buey, con esas cosas todas. Entonces, no te inclines delante de ellos ni los adores. ¿De qué Dios está hablando? De adoración, de no tener otros dioses, de no seguir con la cultura del Egipto, de no seguir con la tradición que ellos tenían del buey Apis. Recuerden que el buey Apis era una divinidad del Egipto. Y cuando Moisés tarda en el monte, Aarón, los israelíes lo llaman Aarón y le dicen, hagamos un dios. Aarón hace un becerro, un buey oro, y les dice, este es el dios que los sacó del Egipto. Fíjense que ese buey que ellos hacen como divinidad era lo mismo que ellos habían visto en el Egipto. El buey Apis se llama. Era un bueycito, un torito, y ese torito era llevado de una ciudad para otra para que sea adorado. Era un dios típico de la región de los esclavos que estaban en el Egipto. Entonces dice, si no hagan ningún tipo de imágenes, no se prostren, no adoren, no hagan imágenes. Yo soy un Dios que no puedo ser configurado o hecho a manos humanas. Entonces no hagan eso. Le está diciendo, no sigan las tradiciones que ustedes aprendieron en el Egipto. Lo que está pasando aquí en Éxodo 20, Dios les está diciendo, ustedes son diferentes. No hagan lo que aprendieron en el Egipto. No tengan otros dioses como en el Egipto. No hagan lo que hacían antiguamente. No hagan lo que hacían culturalmente, de varios dioses con cabeza de esto, con cuerpo de aquello. ¿Entienden? Entonces, versículo 5. No te inclines delante de ellos ni los adores. ¿De ellos quién? De las imágenes que supuestamente son divinidades. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, aquí hay dos detalles importantes. El Éxodo 20 está hablando de tener otros dioses, de tener otras divinidades y de hacer con sus propias manos estilos, tipos de dioses, de divinidades. Está diciendo, no tengan eso, no hagan imágenes, no adoren, no se arrodillen, no hagan lo que ustedes aprendieron en el Egipto, porque yo soy un Dios celoso que castigo, Dios castiga, en sentido de Él visita, Él hace algo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿De qué está hablando? Está hablando de adoración, de creencias, de divinidades. No está hablando de maldiciones hereditarias o alguna cosa que eventualmente tu tatarabuelo hizo y hoy tú estás sufriendo por causa de eso. Lo que está diciendo es que, te doy un ejemplo práctico. Digamos que tú naces en Irak o naces en Arabia Saudita o naces en Oman, que hace parte del Golfo Pérsico. Es muy probable que tú, hijo de personas que usan el Islam como religión oficial y que van a una mezquita y que hacen sus oraciones a lo largo de un día. Entonces, si tú naces en aquel contexto, vas a ver a tus padres arrodillados 4 veces por día, direccionados para Meca, y vas a crecer viendo eso pasar, yendo a la mezquita, pensando en la peregrinación que vas a hacer hasta Meca para conocer el suelo sagrado. Vas a hablar a Allah y no a Dios, y vas a tener a Mohammed como el gran profeta y no a Jesús. Entonces, lo que está diciendo ahí es que toda vez que nosotros tenemos una idolatría y pasamos a nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación, influenciamos y traemos esa idea de idolatría y que hace mal, que nos afasta, que nos aleja de Dios. Y eso es como no estar en la presencia de Dios, es una maldición. Yo soy un Dios celoso que visito, que castigo hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, de los que no me siguen. Está claro, está aquí, mira. Versículo 5. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación.
En algunas versiones bíblicas dicen, yo soy un Dios que castigo la iniquidad. Iniquidad es la misma cosa que injusticia. Es cuando tienes parcialidad, cuando te alejas con un pensamiento nublado y dices, no, yo no necesito de este Dios, me voy hasta el Dios de mis ancestros, de mis pasados y todo más. Muchos de ustedes tienen una descendencia o ustedes descienden de familias católicas tradicionales. Y no sé si tú te acuerdas, pero cuando tú eras niño, hacías la catequesis, crisma, y hacías los pasos que todos los católicos apostólicos romanos hacían. Y tus abuelos tal vez hicieron eso, tus bisabuelos también. Lo que está diciendo ahí es que culturalmente nuestros hijos sufren por nuestras decisiones idólatras, por nuestras decisiones de, somos así, siempre pensamos así y siempre aprendimos así. Ese tipo de cosas está diciendo en el versículo 5. Digo más, entonces el versículo 5 dice que castiga hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que odian y no siguen sus mandamientos. Pero el versículo 6 dice así, por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, los mandamientos que Él está dando ahora, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Lo que está escrito ahí es que a veces nuestra mala manera de vivir o de entender y nuestra idea de idolatría perjudica o trae algún tipo de maldición de estar lejos de Dios hasta la tercera, cuarta generación. Pero si obedecemos a Dios, hasta 1000 generaciones son bendecidas. O sea, el amor de Dios, la comprensión y la idea de estar con nosotros es absurdamente mayor que lo que es cuando no estamos con Él. Seguimos entonces. Nuestro objetivo, entonces, ya le decimos, no hay maldición generacional. Lo que se está hablando aquí es de idolatría. La idolatría es la idea principal. Versículo 7. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera, o sea, de cualquier manera, a la bartola. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreve a pronunciar mi nombre a la ligera, de cualquier manera o en vano. Versículo 8. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el séptimo día será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en este día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades. Entonces, él está diciendo, yo soy un Dios diferente. Y recuerden dónde ellos salieron del Egipto. Y ahora quiero que entiendas una cosa importantísima. Esto es muy importante. Hoy, actualmente, tenemos un día de descanso. En la semana, normalmente o es sábado o es domingo. Y no estamos hablando de iglesia, estamos hablando de labor, trabajo laboral. Normalmente trabajamos de lunes a viernes. Hay algunos trabajos que son de lunes a sábado, pero siempre, no importa si trabajas de lunes a viernes o de lunes a sábado, el domingo es un día que no importa de cuál religión eres, es un día de descanso. Y eso es algo que fue plantado, fue colocado, fue sugerido y colocado como una orden en el Antiguo Testamento. Ellos acabaron de salir de la esclavitud. Ellos eran esclavos, trabajaban de lunes a lunes. Eso es ser esclavo. Ser esclavo es trabajar todos los días de sol a sol sin descanso ninguno. Entonces Dios le está diciendo, mira, ahora es diferente. Ustedes fueron arrancados de la esclavitud. Durante 6 días van a trabajar, van a hacer todo lo que tienen que hacer. Pero el sábado, el Shabbat, ustedes no van a hacer nada de eso. Es un día de descanso y de alabar, de bendecir, de estar en contacto con tu Dios. Es eso lo que está diciendo aquí. Ahí tú dices, bueno, pero aquí es un mandamiento que vale así como no robar y no matar. Concuerdo contigo. Lo que pasa es que nosotros nos quedamos pegados, colgados al sábado.
Sí, yo sé que aquí dice sábado. Y todo está escrito porque en Génesis el Señor nuestro Dios hace todo en 6 días y el séptimo día Dios descansa. Y si Dios descansa, ¿quiénes somos nosotros para no descansar un día? Te hago una pregunta. ¿Dios se cansa? Dios es espíritu, Dios no se cansa. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia que Dios se cansa? En la Biblia, cuando empezamos en Génesis, está contando, recuerden para quién fue escrito. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, fue escrito para este pueblo aquí que estaba saliendo del Egipto, estaba saliendo de esclavitud, eran esclavos. Bueno, esos esclavos acabaron de salir y hay una ordenanza. Dios les dice, yo trabajé por 6 días, el séptimo yo lo aguardé, descansé, es un día santificado. Lo que Dios quería enseñarle al pueblo de Israel es que bajo el comando de nuestro Dios, las cosas son diferentes. Había toda una cultura que tendría que cambiar. O sea, trabajaban en el Egipto de sol a sol. Ahora ustedes están siendo un pueblo diferente y ese pueblo diferente vas a trabajar 6 días, pero tienes un día de descanso. Y a mí me emociona un poco eso, porque mira, la idea de un día de descanso a la semana nació por un mandamiento del Señor nuestro Dios para que tengamos un día para parar y aprovechar las cosas que Él nos dio, aprovechar con nuestra familia, aprovechar con todo lo que Él nos dijo y nos trajo y nos bendijo. Fíjate una otra cosa aquí. Bueno, versículo 11, 20, 11. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que ellos hay, y que descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo, un día de reposo, un día de descanso. Honra a tu padre y tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. No mates, no cometas adulterios, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies, esa parte importante. Normalmente nosotros pensamos así, no puedes codiciar la mujer del prójimo. No codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Está diciendo sobre no codicies nada que no es tuyo, nada que sea del vecino, no solamente la mujer de él. Cuando tú ves a alguien con una casa, con un coche nuevo, con una empresa nueva y tú te pones con una cosa, ¿cómo él puede y yo no puedo? Es exactamente sobre eso que está diciendo aquí. No codices absolutamente nada que sea de tu prójimo. No hagas eso. Bueno, pero mira, la ley se termina en quién. ¿Quién fue el único que cumplió toda la ley? Sí, ya te afirmo, todo es válido hasta hoy. No robar, no matar, no codiciar, todo eso es válido. Pero ¿quién fue el único que cumplió la ley? Jesús. Todo el Antiguo Testamento apunta para la plenitud de los tiempos, que es Jesús. Todos los mandamientos, todos los sacrificios, todo lo que fue hecho y apuntado y escrito y enseñado a lo largo del Antiguo Testamento, apuntaban para Jesucristo. Y Jesucristo en él dice, no vine para terminar con la ley, vine para cumplirla. Y por ser el único que cumplía la ley, él tuvo el derecho de ser bendecido o ser aceptado como un sacrificio vivo, agradable y perfecto. Y por causa de ese sacrificio puro, agradable y perfecto en el holocausto, o sea, cuando él fue crucificado, él muere en la cruz y él resucita, Dios lo resucita y él distribuye. Es como que él ganó un premio y ese premio nos los dio a nosotros. Es por eso que somos redimidos, que es comprados por su sangre. Entonces, todo culmina en Jesús. La ley, los profetas, la palabra, todo es Jesús. Todo termina en Jesús. Todo apunta para Jesús. Y es por eso que nosotros también tenemos un día de descanso, que no es en el sábado, es en el domingo, porque culturalmente, ¿qué pasó en el domingo de Pascua? Jesús resucita.
Y es por eso que guardamos el domingo y no el sábado. No es que no guardemos un día consagrado y dicho a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no guardamos el sábado, el Shabbat, porque los judíos lo guardaban y lo guardan actualmente. Nosotros guardamos el domingo. El domingo es para santificar, para pasar con nuestra familia, para ir hasta nuestra iglesia, para conversar y cambiar informaciones con nuestros hermanos. Es el día en que nos deberíamos consagrar a nuestro Dios. Entonces, antes de preguntar, bueno, tenemos que seguir el Shabbat, tenemos que hacer el Shabbat o no tenemos que hacer el Shabbat. La pregunta principal es, no importa si es sábado o si es domingo, ¿cómo es que tú, cómo es que tú, tu familia y tu iglesia, tu comunidad, lidan? ¿Cómo que ustedes hacen? ¿Qué es lo que ustedes hacen en ese día? No importa si es sábado o si es domingo. Es que tenemos que guardar un día, porque es mandamiento del Señor, un día en que nos vamos a recordar, vamos a participar, vamos a pensar en las cosas que Dios ya nos hizo. Entonces, nosotros cristianos no guardamos el Shabbat porque esa es una cuestión de la ley del Antiguo Testamento, pero guardamos el domingo, que es un día donde representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y exactamente en este momento, en Jesús, todo se cumple y todo se paga. Nosotros tenemos una deuda, nosotros somos salvados, Él nos salva, nuestra vida está salva de una condenación que era segura. O sea, cuando Jesús muere en la cruz, Él paga por nuestras deudas. Y en estas deudas, en Él está todo el resumen del Antiguo Testamento. Todo apuntaba para Él. Entonces, por eso que no guardamos el Shabbat, nosotros guardamos el domingo. Y en este domingo, o en el domingo que tú guardas, deberíamos tener el mismo principio. Es una cosa importante. Hay principios que no se quiebran. Entonces, en el domingo o en el sábado, el principio es exactamente el mismo. El momento de alabar a Dios, de comungar con los hermanos y sacar un periodo para estar cerca de Jesús y cerca de sus mandamientos y cerca de lo que Él nos dice que tenemos que hacer o cómo tenemos que hacer. Perfecto. A ver, aquí. ¿Alguna duda más? A ver, alguien, si quieren hacer una pregunta o un adendo o una cosa así, pueden colocar en el chat. Y ahí voy a dar unos 30 segunditos, un minutito para que si alguien quiere colocar alguna cosa en el chat, ahí ya lo leo. Y si es sobre el Shabbat o sobre cómo hacerlo, cómo no hacerlo, si seguirlo o no seguirlo, lo ponen en el chat y ahí ya lo podemos conversar también. Si no, vamos para la próxima. A ver si alguien escribió alguna cosa en el chat. El chat. Sí, sí, sí. A Rubén Solís dice sí. Jesús se declaró el Señor del sábado. Sí, sí, sí. Cuando Jesús cura en el sábado, Jesús no podría curar en el sábado, no se podría hacer nada de eso. Ahí le dice así, ¿qué debo hacer? ¿El sábado es para Dios o Dios es para el sábado? O sea, yo soy el Señor del sábado. O sea, yo soy el Señor del descanso, yo soy el Señor del principio del descanso del sábado. Porque si vamos a seguir a rigor de ley, Jesús estaba errado. Jesús estaba muy errado. Y ahí decir que Jesús estaba mal, que Jesús pecó, porque vamos a tomar el ejemplo que tú pusiste en pauta. Si Jesús hizo una cosa que no debería, porque si él hizo una cosa en el sábado que no debería hacer, Jesús pecó. Si Jesús pecó porque quebró una ley de la propia ley del mandamiento de Éxodo 20, Jesús no podría ser perfecto. ¿Entiendes? Si Jesús curó en el sábado, hizo una cosa que no debería hacer. Si Jesús hizo una cosa que no debería hacer, Jesús pecó. Si Jesús pecó, Él no es un sacrificio perfecto. No serviría para aplacar la ira de Dios y no sería justo y sin pecado. Solo que la Biblia dice que Jesús fue sin pecado, sin manchas, fue inocente, el único que cumplió y fue inocente de todo lo que pasa en la ley. Entonces, o entendemos qué es lo que él quiso decir con eso,
o entonces tenemos que lidiar con un asunto mucho más escabroso, por así decirlo. Si Jesús curó en el sábado y pecó, Jesús no es Dios, y Jesús no es justo, y Jesús no podría ser sacrificado en la cruz por todos nosotros. O entendemos que Él es el Señor del sábado, Él es el concepto, Él es el principio del sábado, de descanso, de entender que tenemos que tener un día para separar y adorar a nuestro Dios, que puede ser el sábado o puede ser el domingo. Una cosa importante, si ustedes creen, no, yo quiero guardar el sábado, no hay problema, guarda el sábado. Ah, yo quiero guardar el domingo, no hay problema, guarda el domingo. Lo que es importante es que tengan en cuenta que el principio del sábado, el domingo, es el principio de adoración a Dios. Lo voy a leer de nuevo. No importa si tú entiendes o lo quieres entender como sábado o como domingo. Lo que tienes que sí entender es que, mira, versículo 8, acuérdate del sábado o el del domingo o del martes, no importa, para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. Ese es el principio. ¿Quieres seguir haciendo el sábado? Perfecto. Desde que honres a tu Dios, que leas, que participes, que ores. Ese es el concepto. Esa es la idea. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? Recuerden, vamos a usar el chat que fica más fácil. Queda más fácil de responder y verificar si alguien pone una duda o alguna cosa así. ¿No? Bueno, vamos a otros dos temas que son más tranquilos, no son tan divergentes como el Shabbat y todo más. Acá, no sé cómo es ahí en América como un todo, pero acá en Brasil hay algunos grupos de cristianos judaizantes que empiezan a usar shofar, talit, kippah, son elementos de la cultura judía y traen el Shabbat, el sábado, como una obligación. Eh, y esas son las cosas que estamos enfrentando. A ver, eh, Marcos dice, el descanso puede ser en cualquier día. Te respondo la pregunta con otra pregunta. Yo tengo un amigo, un amigazo, que él trabaja de guardia, no sé cómo se dice en español, es un guardia de una empresa, o sea, es vigilante, creo que vigilante. Entonces, él hace la parte de seguridad de una empresa, es una empresa de valores, o sea, los bancos mandan el dinero para ese local y de ese local se distribuyen para otros bancos. Es un lugar muy fortificado, con bastante armas pesadas, porque es un lugar que es visado y que algunas personas ya intentaron invadir alguna vez incluso. Bueno, él tiene un día de huelga, o sea, un día de descanso, y normalmente es el martes o el miércoles. No es ni el sábado ni el domingo, es martes o miércoles. Entonces, él trabaja creo que son 2 días seguidos y uno descansa, alguna cosa así. Solo que normalmente el día de descanso de él a veces es sábado o domingo, pero normalmente es martes o miércoles, que es un ajuste que él tuvo con sus patrones. Ahí yo te pregunto, ¿cómo él hace? ¿Se queda sin empleo? Yo conozco personas que dicen, yo me quedo sin empleo, pero yo sigo lo que está en el mandamiento. ¿Serio? Entonces, si vas a seguir una parte del mandamiento, tienes que seguir todo el mandamiento. O sea, son 613 preceptos del mandamiento. No solo los 10 ahí. Los 10 son los imputables. Después hay otros 613. Otra pregunta, ¿hacen sacrificios? Porque en la ley está hablando sobre el sacrificio, sobre sustituir animales y todo más. ¿Entiendes? Entonces, no es que puede ser cualquier día. Normalmente es el sábado por la cultura judía o las culturas judaizantes, o el domingo por el cristianismo, que normalmente se utiliza el domingo como el día de la resurrección de Jesús y es el día que se tiene como el día eh, separado para adoración. Pero si por motivo de tu trabajo tú no puedes ni sábado ni domingo, puedes otro día sí. Pero mira lo que estoy diciendo. Si por causa de tu trabajo o imposibilidad de alguna manera
No puedes o sábado o domingo, hazlo en otro día. Dios no te va a punir ni te va a mandar al infierno porque tú no podrías parar el sábado y el domingo porque trabajas. Hay médicos, hay ingenieros, hay albañiles. Bueno, albañiles puede ser que tú puedas parar, pero hay otras personas, hay otros trabajos que no pueden parar en un sábado o en un domingo. Dios no te va a maldecir ni te va a mandar al infierno porque tú eres un policía y no puedes parar el sábado. El sábado tienes que estar en la calle protegiendo a las otras personas. ¿Entiendes? ¿Ninguna otra más sobre el Shabbat? ¿No? Perfecto. Bueno, vamos a otro tema o una otra pregunta que fue aquí. Juan, y tiene un número, tal vez sea el número no sé, que estaba en el WhatsApp. Juan 127, 28, alguna cosa. No, yo pensé que era de la Biblia, pero no tiene sentido. Debe ser algún número de alguna manera. Bueno, él hizo una pregunta y Mariela también hizo, y yo las puse juntas. Eh, Él dice sobre escuchar música secular no cristiana. ¿Por qué está mal escuchar música secular o no cristiana? Y también una otra pregunta. Una otra persona habló sobre Netflix y otros streamers que son tipo Disney Plus, Paramount, que son streamers donde son canales donde hay muchas películas y seriados y todo más. Bueno, eh, vamos a ver, parece un asunto simple, pero no es. Normalmente, las iglesias, los pastores y los hermanos tienen una idea mm, muy clara sobre escuchar músicas que no sean cristianas o que no hablen abiertamente sobre Dios. Entonces, digamos que tú estás escuchando una música que no sea de un cantor cristiano, un cantor gospel. Estás escuchando una música tradicional. Estás escuchando... eh, y ahora, ¿cómo sería una música tradicional? Estás escuchando eh, un- una banda de rock nacional que no habla sobre Dios. Estás escuchando Pink Floyd, estás escuchando Pink Floyd, y tu pastor llega en tu casa, te va a dar un sermón y en algunos casos te da una disciplina. Un mariachi, por ejemplo, estás escuchando mariachi. Yo digo música tradicional porque, por ejemplo, acá en Brasil hay una música llamada viola, que son cantos que se hacen a la naturaleza, a los pagos, a la ciudad, a las cosas de la tierra. O sea, son canciones tradicionalistas que cantan sobre cómo es el hombre del campo, se levanta de mañana, va a plantar, va a cosechar, tiene esperanza, espera que Dios traiga la lluvia, pero no son canciones de iglesia, pero hablan sobre la naturaleza, hablan sobre el día a día, sobre cosas de la vida y cosas así. Bueno, entonces, si tú estás escuchando una música así, que no sea de una banda cristiana o de algún hermano o una hermana que todos conocen, capaz que tus vecinos o los hermanos de tu iglesia piensen que estás desviado, no estás más en la iglesia. Lo más curioso es que si llegan en tu casa y tú estás viendo Netflix o Disney Channel, no importa qué, pero no está hablando de Jesús, no hay problema. ¿Entiendes cómo nosotros le damos un valor demasiado alto a lo que es música cristiana que hable sobre Dios? Y entendemos que a veces una película es arte, es apenas para pasar el tiempo, es apenas un momento de ocio. No necesito que la película me predique. A veces tiene algunos principios que son buenos y son cristianos, pero no es una película de Jesús. Es una película apenas de una aventura, es un suspenso o alguna cosa así. Entonces, mucha gente y muchos hermanos piensan que son cosas diferentes, pero no lo son. O sea, si tú dices que un cristiano no puede escuchar ninguna música que no sea cristiana, solo músicas que alaben a Dios, tendrías también que decir que no puedes ver ninguna película que no alabe a Dios.
no puedes ver ningún tipo de película que no hable sobre Jesús y sus discípulos. ¿Entiendes? Porque lo justo sería es que si, no habla sobre Jesús, no puedes escuchar. Entonces, no habla sobre Jesús, no puedes ver. Eso sería lo justo. Pero es una manera un poco radical de ver las cosas. Música secular del mundo. Nosotros no escuchamos cosas de este mundo. Entonces escuchan cosas de qué? De Marte, de Venus, de los extraterrestres. Sí, concuerdo plenamente que hay cosas que no se deberían escuchar. Vamos a escuchar reggaetón ahora. No estamos hablando de reggaetón. Estamos hablando de música que a veces no habla de Dios, pero es arte. Música clásica, por ejemplo. Música de los cancioneros de la iglesia bautista, de la iglesia cristiana, de las asambleas de Dios, que son músicas mucho más antiguas. Y si vas a ver de dónde salen esas músicas mucho más antiguas, eran de músicas conocidas en las regiones, no necesariamente músicas específicamente cristianas. Entonces, aquí va un pequeño, no diría consejo, aquí hay un pequeño detalle. Si la música que estás escuchando te remite, te hace recordar de tu antigua vida y te hace pensar dos veces en seguir la iglesia o no, no la escuches. Hay que tener un criterio. No es porque habla de Jesús que es buena y porque no habla de Jesús es mala. Pero el alma del hombre queda tranquila, queda mejor. Estás dando un poder místico a una música. Entonces, no es que te vas al infierno porque escuchas una música que no es de Jesús. Te vas al infierno cuando no piensas cosas buenas. Y ahí vamos a la Biblia, como siempre. En Filipenses 4 y 8 tenemos una especie de base. Entonces, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, fala así. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, pues todo lo que es de verdad es bien. Todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. O sea, no es lo que dice sobre Dios o no dice sobre Dios. Claro que dentro de la iglesia, en el momento de adoración, antes de la predicación o cuando entras en la iglesia, claro que no vamos a cantar cualquier cosa. Vamos a cantar músicas que lo alaben, que lo engrandezcan, músicas que digan cuánto estamos felices de estar y que no merecemos lo que Él nos dio. Es diferente a cuando estás en tu casa. Si estás en tu casa y te gusta escuchar una música porque te agrada, porque te hace bien, porque te acalma, pero mismo que no hables sobre Jesús, todo lo que es verdadero, todo lo que es respetable, está todo bien. Ahora, hay músicas que sí son importantes que evites, que tienen letras que son sexuales, letras que dicen cosas torpes, letras que no te construyen ni te dan cosas positivas. Entonces, ese tipo de cosas, tenemos que ser maduros suficiente para saber lo que se puede escuchar y lo que no se puede escuchar, sin decir esto es del infierno y esto es de Dios. Porque si pensamos así, y eso es una verdad, a veces decimos que alguien de fuera de la iglesia está condenado y sí, que no está en el camino de Dios está condenado. Eso es bíblico. Pero muchas veces canciones que nosotros cantamos y músicos que escuchamos tienen una vida terrible, ¿entienden? Entonces la idea es que si es puro, que trae una cosa buena, si es digno de adoración, digno de decirlo y explicarlo y exponerlo, puedes escucharlo. Respetamos a cada casa, a cada contexto, a cada congregación y a cada grupo, a cada comunidad de cristiana. Y algunos dicen, no puedes escuchar. No hay problema. Lo que nosotros decimos es que en esas casas, en esas comunidades, cuando dices, no puedes escuchar música secular, música que no es cristiana, pero también no te dice que no puedes ver nada que no sea de Jesús, está mal también. Hay gente que dice, esas músicas son idolatrías, pero miran la película de los Avengers. Sí,
cuando ves Thor, que es una divinidad nórdica, Loki, que también es una divinidad nórdica. Ah, tú estás hablando de Hulk, de Iron Man. Bueno, ese grupo todo está mezclado con algunas divinidades. Y cuando tú lo ves como apenas una película y ves que es un entretenimiento, bueno, voy a pasar unos minutos apenas para ver eso aquí, no hay problema. Pero si tú dices que la música no puede ser escuchada porque no habla sobre Dios, no deberías ver nada, asistir ningún tipo de seriado, ningún tipo de película, ningún tipo de documentario que no hable específicamente sobre Dios. O tenemos criterio para saber lo que es bueno y lo que nos puede servir de alguna manera, como conocimiento, por ejemplo. Voy a ver un documental que habla sobre economía, que habla sobre tendencias de mercado, que habla sobre los juguetes. Hay un seriado que habla sobre los juguetes y cómo los juguetes moldean nuestra cabeza, nuestra manera de pensar. No habla sobre Dios, pero habla sobre una manera como el enemigo influye en nuestras maneras de consumo, el consumismo. Hay un seriado ahora en Netflix que habla sobre la epidemia de opioides, de remedios que son legalizados en Estados Unidos, pero que son drogas legalizadas, que causan dependencia química como otras drogas también. Pero no habla sobre Jesús. Entonces, este es el criterio. O sea, si yo puedo mirar un seriado o una película y sacar informaciones y entender y saber de qué manera puedo usar para advertir hermanos y todo más, yo puedo hacer eso con la música también. Entonces, para encerrar ese asunto, o sea, si no se puede escuchar nada, no se puede ver nada. Si tenemos que tener criterios y parámetros para escuchar, tenemos que tener criterios también para ver. Y esa es la idea principal. Y claro, si pasas más tiempo escuchando música y mirando películas que leyendo la palabra y orando, otro problema también. Digamos que escuchas música cristiana el día entero, pero no lees la palabra y no oras, está mal también. Está mal también. Porque la práctica espiritual es individual. Tú tienes que orar, tú tienes que leer, tú tienes que estudiar, tú tienes que ayunar. ¿Entiendes? A veces nosotros idolatramos cosas que no son para idolatrar, como por ejemplo músicas cristianas. La música cristiana te tiene que llevar cerca de Dios. No tiene que ser una cosa, esto es sagrado y aquello es profano. Mucho cuidado con eso. Para terminar, ah, voy a terminar de una forma que no debería ser así, debería terminar con una cosa más tranquila, ¿no? Pero bueno, voy a terminar con sobre el pastorado femenino. Fue Erika Velasco que nos preguntó. Y otra sobre también, ¿existen apóstolos, profetas actualmente? Creo que alguien preguntó alguna cosa en el chat de aquí, solo un segundo. Documentales de culturas diferentes para saber cómo viven. Perfecto. O sea, voy a ver documentales para ver cómo es. Digamos que yo quiero, y yo digo así, no, el Islam es una cosa mala, es idolatría, está todo mal. Pero nunca leí sobre el Islam, nunca vi ni un documental, ni una película, nada. Yo no sé nada del Islam. Digo, es todo diablo. Pues yo puedo decir que no es de Dios, pero yo tengo que conocer lo que digo que no es de Dios. Hay millones de cosas que puedes ver que te traen cosas buenas y no necesariamente que son cosas que te van a nutrir espiritualmente. Mira lo que te voy a decir ahora. Tu espíritu, tu parte espiritual, lo que te va a nutrir es la lectura de la palabra, tus oraciones y tus ayunos. Es eso lo que te va a fortalecer, lo que te va a vivificar, lo que te va a conectar con Dios, con el Espíritu Santo y te va a santificar. Eso. Mirar películas, documentales, escuchar música, no es lo que te va a llenar. Si tú entiendes que tu espíritu es alimentado por causa de una música o una película, estás errado. Lo que alimenta tu espíritu, lo que alimenta tu alma es la lectura de la palabra de Dios, es el ayuno y es la oración. Simple es. Simplemente eso. Entonces, mirar una película como arte, como una cosa divertida, mirar una comedia,
A veces no voy a aprender nada de Dios, pero me voy a reír un poco, me voy a reír un rato, voy a poder pasar un momento en familia. Hay animaciones en Discovery Channel, en Discovery Channel, no, en Disney Channel, que hay las animaciones de Pixar. Hay muchas animaciones que son súper divertidas y está todo bien. Hay animaciones que son medio raras. Y ahí tienes la madurez, tienes la fortaleza espiritual y emocional para decir, esto veo, esto no veo. Simple así. Esto me suma, esto no me suma. Simple así. Eh, en vez de decirle a tus hijos, eso es pecado, te lleva al infierno, asiste con ellos y dile por qué está mal. Eh, te doy un ejemplo. Yo iba a abordar sobre el pastorado femenino y profetas y apóstoles actualmente, pero lo voy a mandar por WhatsApp porque si no va a quedar muy tarde ya. Estamos a una hora y poco ya en esta live, en esta clase. Eh, eh, a- Empezó un seriado en Netflix de dibujos animados que era de un jueguito electrónico que era Cuphead. Cuphead. Cuphead, Cuphead, creo que era Cuphead, que son dos tipos de pocillos eh, que disputan algunas cosas, son dibujos animados. Cuando salió acá en Brasil, muchos pastores dijeron, ay, que el diablo entrando en la familia, esto le va a pervertir la cabeza de los adolescentes, de los niños. Yo tengo un hijo de 9 años y un hijo de 5. Mi hijo de 9 años me dice, estrenó un seriado que mis amigos de la escuela todos vieron y les encantó, que se llama Cuphead, que son dos personajes que venden su alma para el diablo y por vender su alma para el diablo, a lo largo de la trama, ellos van intentando negociar con el diablo y eh, burlándose de él o burlando ese contrato que ellos firmaron. ¿Qué es lo que yo hice? Yo podría decirle a mi hijo, mira, esto es del demonio, es pecado y todo más. Hice lo siguiente, me senté con él y dije, vamos a mirar juntos. Miramos el primer capítulo y le pregunto, ¿qué te parece? Y me dice, me parece medio raro. Digo, es raro por causa de esto y aquello. Cuando dicen, vendimos nuestra alma para el diablo, nuestra alma es la cosa más valiosa que tenemos. Nosotros no vendemos esa alma, nosotros entregamos nuestra alma para Jesús. Y ahí yo le hablé sobre la salvación. O sea, usé un dibujo animado que personalmente me parece que no es adecuado para niños ni para niños cristianos, pero es necesario que le muestres qué es lo que no se puede ver. En vez de prohibir, no mires, lo miras y le dices, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, y instruyes y educas a tu hijo. Lo acompañas, eso es acompañar a tu hijo en el camino para que no se desvíe a lo largo de su vida. Entonces, en vez de demonizar todo, todo es demonio. Cabe muchas veces sentar, mirar con los jóvenes de tu iglesia, mirar con tus hijos y mostrarle qué es lo que está mal en este tipo de cosas. Hay un otro seriado en Netflix también que muestra sobre un beso de dos niñas. Eh, en vez de decir eso es pecado, lo miras y le dices, eso no es normal, eso no es natural. Lo natural es esto y aquello. En vez de esconder y prohibir, la información, la educación, tiene mucha más eficacia, mucha más utilidad, es mucho más importante, resiste mucho más a las investidas del enemigo cuando tú traes la discusión con propiedad y no escondiendo ni demonizando, diciendo esto es esto, esto de aquello. Yo le digo a mis hijos, bueno, esto no vamos a mirar porque hay escenas que tú no puedes ver. Esto no vamos a ver porque se besan. Mis hijos no ven besos ni de parejas, hombre y mujer. Creo que no es la edad todavía. O sea, educación, mostrarles que puedes tener Netflix, pero tienes que saber qué es lo que vas a mirar en Netflix, aquello que te va a traer una cosa buena o no te va a traer una cosa buena, lo que acabamos de leer en Filipenses. O sea, mostrar que hay cosas que se pueden ver y cosas que no se pueden ver. Las cosas que no se pueden ver es por esto y aquello. No es por una cosa que no mires.
No miramos porque no nos trae absolutamente nada de beneficios, no nos crece nada, no nos mejora en nada, simplemente son cosas vacías. Y esa debería ser, en mi opinión, la manera con que lidiamos con música secular. Es una música que tiene una letra positiva. Puede ser que no hable de Dios. Nosotros no vamos a colocar eso en un culto, en una reunión de hermanos, pero puedo escuchar en casa. Si no me trae nada de mal, si no es nada vacío, si apenas una cosa de arte, si una cosa bonita, una cosa que me agrada, que me acalma, que me trae un poco de sosiego, está todo bien, está todo bien. Bueno, eh, como de costumbre, se alargan las cosas y acabamos no pudiendo abordar muchos asuntos. Eso es una cosa que yo principalmente, y ahí voy a confesar mi pecado, a mí me molesta un poco, me incomoda un poco respuestas fáciles para asuntos complicados, complejos o difíciles. Entonces, si el asunto es difícil, la respuesta no puede ser sí o no, se puede o no se puede. Es por eso que yo voy bordando, voy construyendo el argumento para que entiendas por qué creemos de esta manera y no de aquella manera. Entonces, siempre que son asuntos que son complejos, la respuesta tiene que ser muy bien fundamentada, muy bien trabajada, muy bien construida, para que no es sí porque sí y no porque no. Sí porque sí no existe. Es sí por causa de esto y aquello. Es no por causa de esto y aquello. Contexto cultural, traducción, palabras, semántica, acomodación de interpretación. Todo tiene que tener una explicación lo más, eh, lo más concreta y seria posible. Y es por eso que nosotros nunca vamos a decir sí o no, simplemente. Aquí a Rosa, escuchar música romántica. Eh, es, 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 te hago otra pregunta, creo que a ver si es Rosa, a ver, Rosa y Celan, ¿eh? Escuchar música romántica. Te hago una pregunta, y mirar películas románticas, y leer un libro sobre cosas románticas. Te cuento un secreto. Cantares de Salomón es eso, es romantismo. Está hablando de un hombre y una mujer. Ya lo discutimos aquí, ¿eh? Mucha gente dice que no, el novio es Jesús y la novia es la iglesia. No, está mal. En Cantares de Salomón está hablando sobre el relacionamiento de hombre y mujer. Simple así. Romántico, romántico. Entonces, el amor también es importante. O sea, hablar sobre el amor es importante. Tal vez escuchar música romántica. De nuevo, que eso tiene que quedar muy claro. No estoy diciendo para pasar el día entero escuchando música romántica y música que llorosa. Nosotros estamos hablando de cosas equilibradas. Espero que es lo que estemos hablando. Hablando de cosas equilibradas, o sea, hice mi lectura bíblica, conversé con mis hijos o con mis amigos o con mis padres, estoy en oración, ayuno, voy a, voy a relajar un poco, escucho una música romántica, no hay problema con eso, desde que todo sea equilibrado, no hay problema. En la propia Biblia hay cosas románticas, hay romances, hay poesía, hay salmos, hay cosas que nos traen nos calientan el corazón, en el sentido de nos resguardan el corazón, nos aquecen el corazón en ese sentido. Ah, ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro detalle? ¿Alguna reclamación? ¿Alguno no concuerdo contigo? No hay problema. Siempre, siempre, siempre. No concuerdo por causa de esto y aquello. Es lo único que pedimos. Voy a mandar en el WhatsApp sobre el pastorado femenino y también sobre los apóstoles, los profetas y todo más. Yo estoy escuchando cada vez más claro a lo largo de estos últimos 2, 3 meses. Algunos en América Latina como un todo, hay muchos que se denominan profetas, hay muchos que se denominan apóstoles, hay algunos que se denominan patriarcas. Y eso es una cosa que tendríamos que discutir un poco. ¿Qué es lo que la persona dice cuando dice lo que dice? Y eso lo voy a pasar por WhatsApp para ustedes. Espero eh, que haya sido
una clase que para traer cosas buenas para ustedes, para aclarar cosas, para clarificar cosas. Y si de alguna manera alguien quedó triste por alguna de las respuestas de aquí, hagan más preguntas. No se queden con eso en el corazón. Nos vemos entonces el próximo miércoles. La semana que viene es el miércoles de verdad. Y entre mañana pasado voy a mandar en el WhatsApp respuestas de las preguntas que no fueron resolvidas. Y no salgan del grupo si están viendo muchos mensajes. Simplemente escuchen conforme va el tiempo. Van a ser audios, que es más fácil. Entonces, a veces estás lavando los platos, puedes escuchar. Estás manejando, puedes escuchar. Estás haciendo su gimnasia, puedes escuchar. Estás caminando, estás yendo a su trabajo, estás yendo a la escuela, en el recreo de tu escuela, tu facultad, puedes escuchar. Por eso voy a mandar el título y audio, para que puedas a lo largo de varias semanas escuchar cuando tengas tiempo y que puedas pensar un poco y ver si concuerdas o no concuerdas. Si no concuerdas, en las próximas clases tú me lo dices. Aquí, muchas gracias Juan, muchas gracias Rosa, que Dios bendiga, que tenga una buena noche, un buen final de semana, un buen día bendecido, no importa si es sábado, Shabbat o el domingo, pero siempre recuerden, o sábado o domingo, el principio de eso es importante. Cuando digo el principio no es el inicio, lo principal es que sea un día separado para alabar a Dios, pensar en Dios y hacer las cosas que Dios nos pide. Dios lo bendiga a todo. Hasta la próxima semana. Ángel, bendiciones. Rubén también. Dios te bendiga también. Tengas una buena noche, un buen descanso.